Bueno, el clima está bastante inestable y no solamente me refiero al clima, digamos, que la naturaleza se ensaña a veces con los peruanos, ¿no? Eh, Sino también el clima político y social y hasta institucional, diría. Ayer se ha generado todo un escándalo a raíz de las denuncias del comandante general de la policía. Es la primera vez que la propia policía allana la casa y las oficinas del general Alfaro, comandante de la policía. Es decir, el cabeza está siendo investigado por sus propios camaradas de armas. A esto, evidentemente, se suman una serie de hechos. Esta suerte de equipo paralelo de inteligencia que quería armar Castillo terminó por incluso penetrar en el fujimorismo, con Cordero, con Barba, este asesor de inteligencia, un marino en retiro, y otra gente más. ¿Qué ha pasado? Tan débil es la policía, tan susceptible a este tipo de cosas. Incluso se habla de que Barba, este asesor, conocía a Harvey Colchado, el coronel que finalmente fue pieza clave en la captura de Pedro Castillo. Por eso hemos invitado al coronel en situación de retiro, Marcos Hinojosa, para analizar un poco el tema. ¿Qué está pasando en la institución policial? Bienvenido a Controversia. Gracias. Nos puede causar asombro, nos podemos preguntar, efectivamente, como bien ha mencionado, qué está pasando, pero lo que siempre han hecho estos gobiernos comunistas, socialistas, que ahora quieren llamarse progresistas, es tener una inteligencia paralela que le permita penetrar, que le permita, mira, corromper, porque el Foro de San Pablo es bien claro: dale lo que quiere y después corrómpelo, denúncialos y bótalos. El Foro de San Pablo. Eso es lo que han hecho. El comandante general ha sido inspector de la policía antes, y ahí fue la denuncia contra Herbert Corchado. Sí pretendía retirarlo a Herbert Corchado, como lo hizo con hay un mayor que sí lo invitaron al retiro por renovación, y es posible que devuelva. La inteligencia son los ojos y oídos del Estado, del gobierno, de todos los elementos que tiene. Por ello es que la creación de esta inteligencia paralela por este señor Hernández Fernández y con el marino Barbadaza, no nos tiene que llamar de alguna forma la atención, porque el foro dice, ¿no?, dice bien claro: Venezuela y Cuba son los capacitadores. Y, y el embajador cubano, el Gallo Zamora, se ha reunido N veces, situación que no sale con este español, se ha reunido también con Pedro Castillo. ¿Y para qué? Para capacitarlos. Ahora estamos viendo que burro no era este Pedro Castillo, ¿eh? Porque mire cómo hizo, cómo formó. Entonces, el español tuvo que invitaba a la policía, a los altos mandos. ¿Para qué? Para tenerlo de su lado. Asimismo, con ese castellanos, invadir terrenos para lucrar de eso. Entonces, son aspectos que el Ministerio Público tiene que seguir investigando hasta encontrar cuál es la finalidad. La finalidad es bien clara. Finalidad: saber qué hacía la Patricia Benavides, qué hacía la Marita Barreto, qué hace el comandante presidente del Comando Conjunto de la Fuerza Armada, el comandante general y otros políticos, congresistas, Roberto Quiabra, el propio Nano Guerra, etcétera. Esa era su función. ¿Para qué iba a Panamá a comprar material de alta tecnología con el congresista de Fuerza Popular? No pudieron adquirir porque no conocían mucho, pero sí han tomado conocimiento para que posteriormente se adquiera ese material que permita
Hay captores de tecnología a 100 metros, a 200 metros. Entonces no es necesario chuponear el celular, sino a 200 metros ya captan todo lo que está conversando. Entonces la tecnología ahora permite hacer esta clase de acciones contra inteligencia para saber qué opinan sus enemigos de Pedro Castillo, de Betsy Chávez y del viejito Aníbal Torres. Bien, no es la primera vez que un alto oficial, tanto de las Fuerzas Armadas como de la Policía Nacional, es capturado y procesado por la justicia. Hay varias denuncias en el ejército, ¿no? Sobre todo por el tema de los gasolinazos. Recordemos que incluso un excomandante del ejército y excongresista está en la cárcel, como otros también. Pero llama la atención que un oficial, un general en actividad, hayan hecho este tipo de cosas, ¿no? O sea, allanando su casa, allanando sus oficinas. Es inédito, ¿no? Porque ya existían indicios que lo comprometían al Alfaro, evidencias que no solamente constituían delitos, sino que estaban trabajando al respecto a favor de Pedro Castillo. Es cierto que el presidente de Comando Conjunto, antes de que suceda el 7 de diciembre, el golpe, se reunió con todos los comandantes generales para explicarle que las fuerzas tutelares, las instituciones tutelares del Estado, policía, las Fuerzas Armadas, respetan la Constitución y la democracia, y que no iban a permitir que ninguna ideología extraña ingrese a nuestro gobierno. Entonces, Alfaro, ante esa evidencia y ante eso, no le quedó otra cosa que llamar y consultar al presidente del Comando Conjunto, el que le dijo bien claro que no accione con la captura de la Patricia Benavides, la captura del Poder Judicial y otras acciones más, como cerrar el Congreso, retirar a todos los congresistas, y esos son detalles que no podemos dejar de recordar. Además, acordémonos todo lo que ha pasado antes con la policía. La policía está mire, penetrada desde Sagasti. ¿A cuántos generales invitó? También es caviar, es socialista, a 18 generales de la policía. Mire, todos los que estaban en carrera, y ahora tenemos este gran problema. La policía ha sido manipulada, ha sido manoseada N cantidad de veces. Sagasti, para conocimiento de todos, al igual que Max Fernández, el de Acuerdo Nacional, han tenido una capacitación ya del socialismo en Inglaterra. Esa capacitación le permite a quien pidió que le firme un autógrafo a Serpa Cartolini, Sagasti. Así que es un socialista oculto que se trata de disfrazar con palabritas, etcétera, etcétera, pero en sí son socialistas. Y ahora el comunismo le quiere cambiar. ¿Por qué? Porque está bien dado por amenos y se llaman progresistas, ¿no? En Estados Unidos hay una conferencia, hay una convención de todas las personas que creen en el conservadorismo. Y ahí se va a hablar de estos progresistas, que ya lo están mencionando, y el Foro de San Pablo también lo dice, el progresismo, ¿no? ¿Para qué? Para el comunismo está muy manoseado, etcétera, etcétera. Entonces son acciones de estrategia que están tratando de hacer, porque no nos causa extrañeza que Petro lance lo que hemos escuchado. ¿Acaso su embajador no le informa del quemaron vivo a un policía, que han muerto 9 niños en las ambulancias que fueron quemadas, que el vandalismo está agresivo, etcétera? Sí, son informados. El López Obrador igual manera, sino que nuestra Cancillería, nuevamente vuelvo a decir, debe ser más agresiva, más agresiva.
Bien, habría que preguntarse, sin embargo, qué papel juega Barba, porque al parecer Barba también conocía a Harvey Colchado, y Harvey Colchado, digamos que era del otro sector, del sector institucional o institucionalista de la policía. ¿Qué papel jugaba este Barba en medio de todo esto? Porque él era un oficial de la Marina en retiro, ¿sí? Así es. Y también Barba con Semanche, el ministro del Interior. Entonces ellos, el Semanche, si bien es cierto que duró poco en el Ministerio del Interior, pero se reunía con Pedro Castillo y él era el que aconsejaba, el que orientaba tanto a Chimabuco, este chino Henry Chimabuco, como al propio presidente Pedro Castillo. Y Semanche con Barradaza eran los que hacían todo el planeamiento estratégico a fin de capturar, a fin de saber lo que estaba hablando Roberto Chiabra, Nano Guerra y otros políticos, como también de Keiko Fujimori, etcétera, ¿no? Hay otro aspecto interesante, mira lo que has hablado, ¿eh? Fíjate, Foro de San Pablo habla de hay jueces con bastante conciencia social. Duberlí Rodríguez, el chiquito que quería quemar la Constitución, ahora menciona que era un aspecto simbólico que decía, pero no nos extraña, así como el fiscal que no le ha dado prisión preventiva a Vladimir Cerrón. Entonces, estamos penetrados en todas partes. En la Fuerza Armada igual, Bobbio, Barrantes, Milla y otros. En la policía de igual manera, en el Poder Judicial de esa forma. Ayer lo escuché a, al que fue ministro del Interior, caramba, que hablaba que sí, la policía y la Fuerza Armada han matado y que Estados Unidos está pidiendo información de ese vandalismo, etcétera. Ese es otro caviar infiltrado y así por el estilo. No nos podemos quedarnos con las manos cruzadas y tenemos que actuar. Lo que pasa es que Dina Boluarte le conocen mucho. Ella ha sido la tesorera de Perú Libre. Qué casualidad. Le ha pagado los 900,000 que debía Vladimir Cerrón al Poder Judicial y otras cosas que poco a poco la inteligencia y el periodismo irán sacando y siempre vamos a tener que admirarnos en principio, pero es un trabajo concienzudo, miente, que mañana se va a convertir en verdad que hacen los comunistas. Ok, y a eso se suma esta denuncia que también se ha conocido el fin de semana, ¿no? En la que se da cuenta que tras la denuncia de la asistenta, una profesora de Dina Boluarte pedía a un empresario dinero y el intermediario o el que traía era Chimabocuro, una de las personas más allegadas a Pedro Castillo. Es más, se afirma que Chimabocuro fue introducida, era el nexo entre Dina Boluarte y Pedro Castillo. ¿Qué significa esto? Es eso, ¿no? Chimabukuro es la persona, el lleva y trae. El que Pedro Castillo le dice algo, dile a la Dina, Pedro Castillo, dile al comandante general, dile al fulano, dile a Perú Libre, dile a Bellido, y así dile a la Margot Palacios que vaya al extranjero. Eso ha sido orquestado, es un plan, ¿no? Esos congresistas de Perú Libre que han salido a España, a la Huanca, Margot, la Portalatino también, eso es un plan. ¿Para qué? Para decir que efectivamente el Pedro Castillo está secuestrado, el presidente de la República del Perú está secuestrado y debe salir para asumir su función como presidente. Pero todas las evidencias que ha encontrado el Ministerio Público, Patricia Benavides lo acusa que no, todo estaba preparado. El guiño de ojo, ¿no? Me imagino que ese guiño de ojo de Pedro Castillo no lo hacía
Aníbal Torres, ¿no? Lo tenía que hacer a la Betsy Chávez, ¿no? La Betsy Chávez poniendo el mensaje, la información que recibió, que en la mañana Salatiel dijo que le había dado a Pedro Castillo 100,000 soles, ¿no? Entonces, todo eso lo tenía él, que lo iban a vacar, por eso se vio obligado, Semanche también lo llamó. Entonces, todos esos detalles que tienen que salir y están saliendo, a pesar de que Aníbal Torres dice no conocía, y entonces, ¿por qué fue? ¿Por qué entró? Las investigaciones van a salir y se va a encontrar, porque el profesionalismo demostrado por el Ministerio Público sale a la luz, así como los periodistas. Los periodistas, caramba, mis felicitaciones, porque cada vez se encuentran más. No sabíamos de la intervención de Semanche. Semanche había sido también el nexo, igual que Chimabukuro. Entonces, encontramos cada vez acciones que nos pueden causar una sorpresa, pero es un trabajo que el comunismo lo tiene así en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua, etc. Mira, Estados Unidos se ha retirado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué se ha retirado? Porque dice que son unos hipócritas porque consideran en esta comisión al Congo muertos, a Nicaragua, a Venezuela y a Cuba. Entonces, ¿por qué nosotros también no tomamos acciones al respecto? Nos retiramos de la OEA, de la ONU, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, retiramos de Amnistía Internacional, de las ONG. Hay países que nos están llevando la delantera en ese aspecto. Ok, ahora, algunos consideran que ante esta penetración de la que usted habla, de la que intentó el fallido gobierno de Pedro Castillo, de crear servicios de inteligencia paralelos, crear estas DIVIAC paralelas, ¿no? Hacer a un costado a Harvey Colchado y a su gente, implica sería bueno que se reestructure la Policía Nacional. ¿Usted piensa que debe hacerse esto o es exagerado pedir una reestructuración de la policía, dado que ha sido muy manoseada la institución? ¿Qué piensa usted? Mira, la Fuerza Armada cambió muchos aspectos, decretos, reglamentos, sola, después del 2000, la Fuerza Armada, y ahora tenemos la consolidación, a pesar de lo que ha pasado últimamente con este capitán del BRAE. La policía también puede asumir ese detalle de cambios, de reestructuración, de capacitación, para que sean ellos mismos los que consoliden y no vuelvan a cometer estos errores y encontrar a un Alfaro, encontrar al segundo también de la policía que está inmerso en otros detalles y muchos oficiales más, así como el comisario del Callao y los que han estado ahí en ese almuerzo por el cumpleaños del Español. Creo que la propia institución puede hacer una reingeniería y encontrar su ruta, porque si el Ejecutivo entra con su aspecto que tenemos con Otárola, que es ni frío, ni tibio, ni caliente, vamos a encontrar más tiempo y no soluciones firmes y enérgicas. Bien, y ahora este caso que también ha salpicado a las Fuerzas Armadas. Usted hablaba de este capitán que había sido penetrado por el narcotráfico en el BRAE. ¿Cuál es la visión que usted tiene sobre esto? Yo estoy totalmente seguro que el ejército va a tomar acciones al respecto, la inspectoría, y de ser necesario, va a salir la denuncia al Ministerio Público, porque las Fuerzas Armadas sí tienen bien establecido el reglamento, en el Código de Justicia Militar, lo que se tiene que hacer en este caso de ese oficial, de esos suboficiales y algunos miembros
de personal de tropa. Sí está bien escrito, y también la policía. Por ello es que en los próximos días vamos a saber qué acciones que han tomado nuestra Fuerza Armada al respecto de este capitán, que lamentamos mucho que de alguna forma se empañe el accionar de estas fuerzas tutelares que han mantenido, y por ello estamos en esta entrevista, estamos siguiendo el desarrollo, estamos la educación, los colegios en clases, porque si estos salvajes que pretendían, estos vándalos que pretendían tomar el aeropuerto, que pretendían traerse abajo al Ministerio Público, al Poder Judicial, a la Fuerza Armada, hubieran triunfado, estaríamos. ¿Ah? Por ello es que ellos mismos tienen que encontrarse su propia solución. Bien, tuvimos un pequeño desfase. Ahora, ¿por qué es difícil lograr la pacificación y el control del Brain? ¿Cuánto tiempo esta zona está en emergencia y diera la impresión que la emergencia ya es normalidad y no se logra combatir? Se hablan de remanentes, se hablan de algunos pequeños cuadros, de que no son más de 200 personas, de que los Quispe Palomino ya están cercados. ¿Por qué es tan difícil para un ejército regular como el que tiene nuestro país combatir y aniquilar a esta gente? ¿Qué es lo que sucede? La geografía del Brae y del Guayaga es tremendamente difícil. Aparte de ello, que el Quispe Palomino tiene inteligencia ahí, táctica y operativa, que le informan. La captura del lugarteniente de Quispe Palomino va a servir mucho, pero el Comando Conjunto, con el Plan de Operaciones Patriota y con esta captura, próximamente vamos a saber de algunas situaciones que se van a presentar. Quispe Palomino tiene varios puestos de comando. Hoy día puede quedar en la ladera, más tarde, en otros días, más al otro lado, etcétera. ¿No? Él está haciendo una acción contrasubversiva para evitar, pero también su inteligencia le da resultado. Pero a la larga lo vamos a capturar, se le va a condenar y vamos a saber todo. Las drogas de Quispe Palomino con la minería de Puno, le facilita a Bolivia. Bolivia está atravesando un momento crítico en su economía. Ha estatizado las pensiones y posiblemente lo ponga al gasto corriente, solamente sueldos. Entonces está atravesando, no tiene reservas federales, y el oro de que entra por Madre de Dios y por Puno le iba a servir, y con la droga también, pero las Fuerzas Armadas y la policía ahora están impidiendo que pase el oro. Por eso están desesperados y pretenden nuevamente azuzar y volver la segunda toma, pero el sistema climatológico que hemos tenido lo está deteniendo, pero ellos no se han retirado, están replegados. ¿Para qué? Para mañana volver a querer tomar no solamente Puno, sino también Lima. No te escucho. Bien, tenemos ahí un pequeño inconveniente con el audio. Le decía que, sin embargo, ¿piensa usted que está fallando la estrategia en el Brain? Que, bueno, ya el hecho de hacer cada cierto tiempo un operativo y mantener la zona en emergencia y llevar un comando y que este retorne al poco tiempo, o sea, hablamos de lo mismo, ¿no? ¿O no? ¿Piensa usted que hay que hacer otros cambios en esta parte del país? Mire, el peor presupuesto que le permitía
a la Fuerza Armada y a la policía, lo ha recibido en la época de 2021 con este presidente que teníamos, 2020, 2021, 2022. Peor presupuesto, que no tenemos, que en un momento dado no teníamos ni para el combustible de los helicópteros. Y lo que tiene que hacer nuestras fuerzas tutelares es tecnología, drones, tecnología, armas no letales, tecnología, situaciones que nos permitan ir más adelante. Quispe Palomino tiene drones. Quispe Palomino sí se ha dotado de eso. ¿Qué cosa es lo que quería hacer el español? ¿Ah? Ir a Panamá, ¿para qué? Para tecnología. También tenemos que tener presente que Estados Unidos, con todo el adelanto que tenía en Vietnam, ¿cuántos años estuvo y no pudo hacerlo? Por lo agreste, por la geografía. Y el BRAE tiene una geografía parecida, pero con tecnología estoy seguro que podemos avanzar más. El comando conjunto sí está avanzando, sí está tratando, pero es necesario, señora Dina Boluarte, oiga Tibio, Otárola, dote de los elementos necesarios logísticos para que el comando conjunto y la policía puedan capturar a este delincuente que quiere convertir al Perú en un narcoestado. Bien, y finalmente un hecho no menos importante. Como usted sabe, este es ya un hecho internacional que me gustaría también tener su opinión. Usted sabe que la Corte Penal Internacional ha ordenado la captura de Vladimir Putin. Y ayer ha empezado una reunión importante entre las dos más grandes potencias del mundo, China y Rusia. Y ciertamente ayer se han reunido en Rusia Xi Jinping, el presidente de China, y Vladimir Putin. Y el presidente chino ha dicho, somos grandes potencias vecinas y socios estratégicos. Esto a raíz de todas las sanciones que tiene Rusia respecto a la invasión o a consecuencia de la invasión a Ucrania. ¿Qué le suscita esta reunión entre China y Rusia? Bueno, que quieren solidarizarse tanto China con Rusia y enfrentar a la OTAN. La OTAN es la confluencia de países demócratas desarrollados con tecnología que impide. Acordémonos que son países que han apoyado a Ucrania con tecnología. Los drones han destruido, solamente los drones que disparaban, 50 tanques, drones. Costo-beneficio, cuánto vale un tanque y cuánto vale un dron con tecnología. Entonces, China y Rusia se están solidarizando para el mensaje al mundo también, el mensaje a la OTAN, que ellos juntos, las potencias más grandes que tiene el mundo, se van a trabajar juntos ante cualquier agresión como lo está recibiendo Putin, y no van a permitir. Ese mensaje es claro. Y Estados Unidos, Inglaterra, Francia, de igual manera, toda la OTAN. Por ello es que Ucrania, un país tan chico, no pudo ser destruido ni tomado por Rusia. Bien, vamos a ver qué es lo que sucede. El mundo nuevamente está en una especie de guerra fría. Podría decirse que estamos en una guerra fría parte 2. Las tensiones mundiales ciertamente han vuelto a renacer y el mundo podría ingresar a una tercera guerra mundial. Gracias a usted. Así es, y que Dios nos ayude. Y la familia, hay que darle prioridad a la familia, colegios. Roel Sánchez tiene que visualizar y poner toda su intención y su estrategia para levantar los 172 colegios que le falta agua, que le falta N cosas para que nuestros hijos, nuestros nietos se eduquen, porque una educación lleva a un desarrollo sostenido. Muchas gracias, muy amables.